Esto es la presentación de la comunicación titulada Nueva cuestión social y teoría crítica. Está dirigida al 10º Congreso Andaluz de Sociología. Yo soy el profesor Antonio Antón Morón del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. En el índice de esta comunicación tiene los siguientes apartados. Por una parte, una introducción. El primer tema de fondo es los fallos del mercado y cómo afrontar la ofensiva liberal. El segundo, insuficiencias del liberalismo, necesidad de una teoría social crítica. El tercero, importancia de un enfoque y una actividad críticos en el terreno de las ideas. Y por último, una bibliografía extensa que tenga la comunicación, pero que aquí en esta presentación no voy a citar. Bien, en la introducción lo que planteo es la importancia de la nueva cuestión social. Por una parte es el incremento de las graves consecuencias por la actual crisis sanitaria y económica, sin haber salido de la anterior iniciada en los años 2008 hasta el 2010, en que se imprimen fuertes políticas de austeridad y de recortes sociales. Entonces ahora se viene acumulada por los efectos de esta nueva crisis. Se ha ampliado, por otra parte, una conciencia cívica de su injusticia. Ha habido un proceso también de protesta social, de indignación frente a los carácter regresivo que tenían las políticas anteriores. Ahora se han adoptado políticas expansivas que rompen parcialmente con esa situación, pero que todavía hay una situación, digamos, delicada que pone de relevancia todavía esta llamada nueva cuestión social. Bien, tiene una relevancia también en los planos teóricos y sociopolíticos. El tema de la cuestión social ya es muy histórico desde el siglo XIX como temática prioritaria en la sociología, pero ahora lo que quiero resaltar es precisamente la especificidad de esta última época histórica, donde tiene un mayor alcance no solamente social y económico, sino en este caso voy a plantear en términos más de la reflexión teórica. Bien, con las crisis estas económicas se ha habido una deslegitimación de las tendencias modernizadoras y posmodernas que tendrían a relativizar, digamos, los problemas socioeconómicos. Por otro lado, también ha habido dificultades de la llamada tercera vía o nuevo centro, es decir, ha habido una relativa crisis en los partidos socialistas europeos por haber planteado desde mitad de los años 90 un giro centrista o liberal. Por otra parte, lo que quiero señalar son los tres rasgos principales de un pensamiento crítico, ¿no? El primero sería el realismo analítico, la objetividad del procedimiento científicos, que son elementos claves en las ciencias sociales, en particular en la sociología. El segundo es la finalidad transformadora, ética y sociopolítica. Y el tercero es la función identificadora, cohesionadora y legitimadora para la formación de un actor o sujeto colectivo. Los tres están entrelazados, no estamos por tanto a una especie de ciencia social neutral, digamos, y autónoma de los procesos de cambio social, sino que yo enlazo los tres componentes considerando que las estrategias y la normativa con respecto a la transformación social también está ligada con un análisis realista, un diagnóstico adecuado de la propia realidad. Bien, el siguiente aspecto lo he titulado los fallos del mercado y cómo afrontar la ofensiva neoliberal, el primer, digamos, capítulo de la propia comunicación. En este caso, los fallos, no va a poner tanto el acento en sus características o de su descripción, que ya están bastante sabidos, sino simplemente voy a poner el acento en la crítica a esos fallos del mercado y a la gestión antisocial de la política económica liberal dominante y su discurso durante esta década. Ya antes he comentado que en los últimos tiempos, en los planes de recuperación económica, se ha tenido que abandonar en parte esa política regresiva o restrictiva por unos nuevos planes expansionistas, pero todavía las tendencias de fondo no han revertido completamente los recortes sociales o están por definir todavía el alcance de esta dimensión de fortalecimiento de las políticas sociales del estado del bienestar, aparte de las que se anuncian como la transición ecológica o la digitalización.
Bien, ha habido dos ejes de la tradición reguladora, redistributiva y protectora de carácter liberal keynesiano o socialdemócrata o de izquierdas, ¿no? Bien, estas dos tendencias han estado a veces unidas o con posiciones comunes. Yo voy a citar los dos aspectos estos fundamentales. Por una parte, la regulación del mercado por parte del Estado, la sociedad y la política, y en segundo lugar, la redistribución y la protección social pública. Podemos decir que este segundo aspecto es más específico de las políticas socialdemócratas o de izquierdas, y el primero pues es más común a ambos. Bien, el segundo aspecto que trato son las insuficiencias del liberalismo, necesidad de una teoría social y crítica. El liberalismo, en su conjunto ya desde el siglo XIX, está lleno de ambivalencias. Por una parte, es progresista con respecto del conservadurismo y el autoritarismo, ha luchado también comúnmente contra las tendencias de ultraderecha o contra los fascismos y ha realizado importantes aportaciones a las libertades y al Estado de Derecho. Pero por otro lado es reaccionario frente a las demandas populares de justicia social y democracia avanzada. Bien, por tanto, la idea fundamental de la que parte esa tradición, digamos, regulacionista o distribuidora o protectora, es que los fallos de mercado es el objetivo, digamos, a superar. Como ya he avanzado, hay matices entre las dos corrientes, pero digamos el hilo conductor sería este punto de partida. Hay que corregir esos fallos del mercado. Es decir, los mercados económicos y financieros, dejados a su propia dinámica o ley, deben ser eficientes para el interés general, no para el capital, que por supuesto se considera como el objetivo prioritario para el enfoque liberal o neoliberal. Por tanto, los mercados, especialmente los mercados económicos financieros, deben estar regulados y subordinados al bienestar de la sociedad, a los intereses generales o el bien común o fin ético. Depende de cómo los matices de cada corriente intelectual a la hora de definir, digamos, cuál es el elemento central de defensa de la propia sociedad. Eso sí, tienen que ser interpretados por la participación democrática de la sociedad y sus órganos representativos. Bien, eso supone la reafirmación del papel de la política pública por encima de la economía privada y los mercados. Bien, la segunda cuestión de este primer capítulo, siguiendo con el tema de las insuficiencias del liberalismo, es hacer hincapié en la persistencia de una cultura social de izquierdas, eso en el plano, digamos, de la propia sociedad. Hay numerosos estudios demoscópicos, empezando por el CIS o por Eurostat en el plano europeo, que afirman todavía la persistencia, no solamente en las décadas gloriosas de esta cultura de izquierdas, que podía ser más significativa o más aceptada, sino también en estas últimas décadas de predominio en el plano político y económico de la doctrina neoliberal, ha supuesto que todavía la mayoría de la sociedad tenga esas posiciones, esos valores, digamos, llamados progresistas y de izquierdas. La cuestión que quiero yo poner aquí de relevancia es que precisamente ante el giro hacia el centro, hacia cierto liberalismo de los aparatos socialistas en Europa y también en España, ha producido desajustes con sus bases sociales que han permanecido en esa cultura de izquierdas. Entonces, en la medida en que persisten y no han conseguido modificar en sentido, digamos, liberal o centrista esa cultura, se han generado brechas significativas. Hay, por tanto, fuertes resistencias en la propia población europea a esa involución social, especialmente en estos 10 años de crisis y de políticas de ajuste, y eso hace que se cuestione también la legitimidad de su representación política, ¿no? Entonces, en la ciudadanía se mantienen grandes dosis de esa cultura democrática y de justicia social, de igualdad de oportunidades y derechos sociales y económicos. Otro aspecto que quiero resaltar es que ante esta reorientación, digamos, centrista, se ha propuesto en general que la solución a la crisis de las izquierdas, que por supuesto existe, estaba en el liberalismo. Esto no es cierto, ¿no?
El fracaso es sobre todo de la élite política y académica, incapaz de representar esas tendencias sociales y culturales y elaborar un nuevo proyecto ilusionante, igualitario, e impulsar un proceso profundo de transformación social. En conclusión, la solución a la crisis de las ideologías de las izquierdas no está en el liberalismo o en el centrismo político, supuestamente transversales. Se pueden y se deben recoger algunas de sus aportaciones, pero globalmente es una salida falsa. Bien, entro en el tercer capítulo de la comunicación, donde resalto la importancia de un enfoque y una actividad críticos en el terreno de las ideas. La máxima dificultad interpretativa se encuentra en la combinación entre distintos procesos sociales y las apuestas normativas y éticas de cambio social igualitario y solidario. Podríamos decir, en rigurosos análisis, sociológicos, que para diagnosticar una situación social concreta o una tendencia económica, etcétera, pues no es demasiado complicado si se siguen una serie de procedimientos y unos criterios objetivos de cierto rigor. Pero aquí estamos en la combinación de los dos aspectos, que es lo más complicado, es decir, los análisis de esos procesos sociales combinados con la necesidad o la conveniencia de elaborar unas estrategias políticas institucionales de cambio social, para que no sean, ni minoritarias ni desconectadas con esa realidad social. La combinación de esos aspectos es lo que pongo de relieve, que es lo más dificultoso y la alternativa que tenemos que desarrollar. Bien, la cuestión es que es importante porque de todo ello depende la configuración de sujetos sociales y las expectativas ciudadanas de cambio social, es decir, que tiene unas grandes implicaciones políticas. De allí lo que resalto es, por tanto, una nueva importancia de la cuestión social, así como la superación de las inercias, interpretativas derivadas de las clásicas teorías que se han quedado algo superadas por la propia realidad. El resultado en un entorno social progresista es una pluralidad de ideas más o menos consolidadas que refleja insuficiencias en los tres planos, ¿no? Uno en el rigor científico en el análisis de los hechos, otro con insuficiencias en la comprensión y unidad en los enfoques interpretativos, y un tercero en las deficiencias de la apertura de miras y talante modesto y autocrítico para aprender y cambiar. Las dificultades son diversas, pero una de ellas tiene que ver con los prejuicios teóricos, liberales y posmodernos e inercias intelectuales que dificultan el análisis de la realidad para transformarla. Por último, lo que quiero resaltar ya es las implicaciones prácticas del esfuerzo reflexivo y crítico que es necesario realizar una labor de selección de ideas, tener una opinión más o menos fundada y enmarcarla en un contexto social y una dinámica histórica. Por tanto, es importante el estudio y debate sobre los cambios sociopolíticos, es conveniente un esfuerzo en el terreno de las ideas, cultivar la actividad reflexiva y crítica y avanzar en la elaboración de un pensamiento social riguroso y comprometido, para favorecer, por supuesto, la transformación progresista, igualitaria, emancipadora de la propia sociedad. Gracias.